Blackwood House presenta. En la edición 299 de Creative Talks Podcast, visitamos el Museo CCCB y analizamos la exposición Amazonia es el futuro ancestral Amazon. Fer nos platica del proyecto de los futuros creativos y su concepto de esperanza radical. Te presentamos una alternativa a Airbnb, que es una plataforma para hacer swingers de casas y viajar por el mundo. Hablamos de Johannes Sacrebleu, la parodia de Emilia Pérez, que tomó la conversación online. Y para nuestros Patreon, hablamos de los 3 tipos de sobrepensamiento y cómo superarlos. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Episodio 299, Fernanda Rocha. Este es el episodio final, ya no va a haber más de 200. A partir de ahora se va a comenzar a registrar con el 3, con el 300. Y tenía que ser en este 299 porque al estar aquí, hoy estamos grabando un sábado 1 de febrero, también un nuevo mes, un mes de enero que se sintió como que tuviera 600 días, es enorme. Y mucho de lo que nos ha pasado en estos 600 días de enero es que han sido de golpe muchas lecciones e incomodidades totales pero yo nunca había vivido un mes que me transformara más que nunca. Ni siquiera esa intensidad con la que vivimos la pandemia me había sentido con este nivel de cuestionamiento personal, de filosofía personal, de decir ya basta a cosas que ya no quiero permitirme ni a mí, ni que otros me hagan a mí, ni yo haciéndole a otros, ¿sabes? Y poder establecer una filosofía tremendamente clara en donde esté en paz conmigo mismo, con mi entorno, y sobre todo cuando esta gran resolución personal la pones en juego con lo que está pasando a nivel global, porque a nivel global están ocurriendo cosas que espantan. Del lado de Europa, por ejemplo, la hegemonía de ultraderecha que en su momento hizo o provocó históricamente el nacimiento, y lo habíamos dicho nosotros años atrás, que el escenario internacional, social y político estaba listo para el siguiente Hitler, y de repente en Alemania el partido de ultraderecha que de alguna manera inspiró, apoyó, potenció todo el pensamiento nazista, hoy está de vuelta y está tomando poder en Alemania. De repente ver al trumpismo, no solamente con la figura de Donald Trump, sino lo que está pasando en América Latina, o las figuras internacionales que son pro-Trump y pro las cosas que piensa Trump. Y del otro lado, la velocidad tecnológica, en donde ya no importa el ser humano, importa el llegar solo por llegar y sustituir al ser humano con algún servicio de inteligencia artificial. Y de repente todo ese mar de cosas que hemos estado reportando también aquí en este podcast en los últimos 5 meses me hizo cuestionarme ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Cuál es la manera? Y esa forma en la cual hemos llegado a esta resolución, también por eso hoy grabamos un sábado y no un jueves como solemos hacerlo, porque nos hemos tomado, Fer, 2 días más, y ahorita vamos a hablar exactamente de todas las cosas que estuvimos viviendo en este periodo. Pero, ¿cómo te sentiste tú, Fer? Porque estoy manifestando lo que yo me sentí, fue para mí ese enero que fue un torbellino brutal. ¿Tú cómo lo sentiste? Antes de compartir cómo me he sentido, me gustaría poner un preámbulo, y es que John y yo cada año hacemos un vision board en el que colocamos todas las cosas que queremos lograr o cumplir a lo largo del año, evidentemente desde la plausibilidad, ¿no? No es que pongamos acá quiero volar y que me salgan alas, sino cosas que realmente queremos lograr desde nuestras capacidades, habilidades y por supuesto desde el análisis del contexto que vemos que está ocurriendo en el mundo. Y cuento esto porque creo que enero me enseñó más que nunca, más que otro año, este enero de 2025 me enseñó ten cuidado con lo que deseas. Porque vaya que muchas de las cosas que puse en ese vision board ocurrieron de manera súbita en este enero y de las formas que no esperaba, pero al final del día cumpliendo el objetivo que sí esperaba.
muchas de las cosas que coloqué tenían que ver con un aprendizaje más profundo, más interno, ya no una parte como mental e intelectual, sino más bien una parte más intrínseca, espiritual, una parte que me llevara a entender cuál es como mi siguiente flujo en la siguiente década, ¿no? Porque para mí no solo era el inicio del 2025, sino el inicio a la siguiente década, hacia 2035. Entonces, quiero contar que sí recibí como ese conocimiento, aunque quizás en una dosis que no esperaba. Ha sido un mes de muchas lecciones y de muchos confrontamientos. Y no en el mal sentido, sino confrontamientos con mis propias ideas, mis propias creencias, lo mal acostumbrado que estamos a veces a la comodidad y que eso de alguna manera u otra te vulnera para otras circunstancias. Y sobre todo estando aquí, estando en este lugar, en Barcelona, puedes mirar muchas cosas desde otra perspectiva y entonces entender que necesitas vivir eso para poder trascender a tu siguiente etapa de vida. Así que en esa parte coincido contigo, ha sido mucho aprendizaje. Estoy exhausta, debo decirlo, porque fue un mes bastante movido en muchos aspectos, pero sobre todo también en la parte de dar clases, dar talleres, dar sesiones, en donde por la diferencia de horarios yo me tenía que quedar despierta hasta las 2 de la mañana. Pero aún con todo y eso, y no lo estoy contando esto para que digan, ay, pobrecita, no, sino que aún con todo y ese esfuerzo físico y ese desgaste, ha sido por mucho el mejor enero de los últimos años. Y me alegra pensar y sentir que casi siempre digo lo mismo y cada enero me sorprende y trae como nuevos regalos, pero creo que este enero fue demasiado abundante en términos de las lecciones que ha dejado para el resto de mi vida. Me pasó igual y sé que tú, querido podescucha, estás sintiendo lo mismo. Estás sintiendo un torbellino de cosas ocurriendo y casi la gran mayoría sintiéndose tan ajenas a ti en términos de tu poder, pero tan íntimas porque te afectan, y la gran mayoría de nuestros escuchas está en América Latina, la gran mayoría también en México de ese grupo, y básicamente Latinoamérica, México, Colombia está siendo afectado por la llegada de este pensamiento y de repente te quedas ¿qué tengo que hacer? Fer, en este episodio 299, y qué belleza coincidir en este episodio, en el último episodio del 200, el número favorito mío que es el 9, coincidir 2 veces en este numeral de este podcast, tiene que ser el último de nuestro viejo pensamiento. Lo que van a escuchar en Creative Talks Podcast a partir del siguiente episodio, y yo diría que a partir de ahora mismo, es un cambio de filosofía. Todo eso les vamos a comentar en este episodio 299 de Creative Talks. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black,
fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Fer, tengo que felicitarte y me pongo de pie, literal. Estoy poniéndome de pie y aplaudiéndote porque es admirable. Voy a explicar rápido. Yo soy un pesimista. Y un pesimista porque básicamente me enfoco en las posibilidades latentes de lo que podría salir mal y casi no creo en las posibilidades mínimas de lo que podría salir bien. Evidentemente disfrazo el pesimismo de realismo con los datos y con la historia que me dice tendencialmente los humanos terminamos haciendo esto. Y me hace confiar poco a lo largo de toda mi historia de la vida en los humanos. Honestamente me siento una especie depredadora y una especie que no me siento orgulloso, a excepción de los artistas. Los que hacen arte, y por esta razón amo la creatividad, sorprenden constantemente al mundo. Y no me refiero al arte solamente de la parte visual, de la música, la pintura, la escultura, la danza, sino también un pensamiento de negocio puede ser artístico cuando logra resolver un problema de una manera elegante donde se benefician todos. Y no me refiero al beneficio únicamente económico, sino a todos los actores, humanos y no humanos. Y eso me parece artístico. Pero fuera de eso, el mundo pareciera hoy que está dirigiéndose en un avión a toda velocidad hacia un destino en el cual intentamos o advertimos durante toda nuestra existencia, al menos yo en mi existencia de vida y en este podcast, advertir que no deberíamos llegar allá y estamos llegando. Y me rodeé de pesimismo puro. De cuál es el sentido de todo esto. Y Fernanda Rocha me dijo una cosa, un concepto que era esperanza radical, John. Y me puse de pie, Fernanda Rocha, porque hace unas horas, siendo aquí las 11 de la noche y proyecto que terminó casi a las 2 de la mañana del sábado, es decir, hace unas horas, Fer creó un proyecto que se llama Futuros Creativos. Y en ese proyecto, Fer, estás poniendo en toda su hegemonía energética, desinteresada de cualquier beneficio personal, sino colectivo, el concepto de esperanza radical. Fer, cuéntanos qué son esos futuros creativos. Como se los mencioné brevemente a las personas que participaron, a las cuales por supuesto agradezco su asistencia y su participación, Futuros Creativos nace justo por esto que tú comentas. Yo soy una persona que podría catalogarse como ingenua, pero mi ingenuidad está informada, no es una ingenuidad a secas en la que creo solo por creer. Más bien, creo a pesar de que no debería creer. Y esa es mi ingenuidad y esa es la forma en la que yo me he movido desde que tengo recuerdos, mis primeros recuerdos de la infancia. O sea, yo me acuerdo mucho, y un ejemplo claro es que en el kinder me hacían mucho bullying porque no tenía un padre y eso era, no sé, raro para el resto de mis compañeros y compañeras de la escuela y me molestaban mucho por eso. Sin embargo, yo nunca dejé de buscar su amistad o rodearme de ellos, y obviamente llegó un momento que en mi casa yo tengo una tía que me decía como de, pues defiéndete, ¿no? O sea, como, pues haz algo. Y yo nunca tuve, en serio, de verdad, no sé, como que no me instalaron ese sistema, no. Nunca tuve ni el estómago, ni la energía, ni las ganas como para defenderme y pelearme. Realmente no, como que yo prefería hacer otras cosas en lugar de enfocar mi energía en eso. Y esa niña soy yo, solo que ahora ya traigo casi 40 años, o sea, soy la misma persona. Por eso, aunque veo los datos y sobre todo en esta profesión en la que estoy expuesta, pues estoy de alguna forma u otra obligada a ver todos los datos de todo lo que está pasando, tanto lo bueno como lo malo, y a veces evidentemente lo malo gana. Y en esos momentos donde lo malo gana, sí, como todo ser humano, sí que me siento triste,
porque a mí más que enojarme, la forma de procesar como ese malestar me da mucha tristeza. De verdad, me da compasión el mundo y la condición humana, y pensar como, venga, es que sí tenemos tantas cosas buenas y ¿por qué no las usamos? Y eso me da tristeza. Y luego al otro día me recargo y vuelvo a la normalidad. Sin embargo, en los últimos años, en un último par de años podría decir, como que ya este vaivén de emociones era demasiado cotidiano y demasiado desgastante. Era como estar en una montaña rusa, ¿no? Pero como muy fuerte y como con unos picos demasiado arriba y luego demasiado abajo. Y me agoté, me agotó eso y dije, esto no es vida. Digo, yo respeto mis propios periodos y mis tiempos de estar triste y estar feliz, pero como que ya se me hacía valores atípicos. Y como he aprendido en los últimos años también leyendo poesía y filosofía, pues muchas de las respuestas a esas emociones, sensaciones, no las puedo buscar afuera, porque el afuera es algo que muchas veces no está dentro de nuestro control, pero sí que las podía buscar adentro de mí, y yo sí creo, filosóficamente hablando, que todas las respuestas están dentro de nosotros. Entonces como que traté de escuchar y escuchar esa voz interior que me diera una respuesta sobre cómo navegar en esta incertidumbre sin exponer mis emociones y sentimientos todo el tiempo, ¿no? Porque, como insisto, es desgastante. Y de ahí es donde nace esta idea de futuros creativos, sujeta, como bien mencionas, a la esperanza radical. Para mí la esperanza radical fue un concepto que llegó a mi vida en el momento indicado, como casi todas las cosas. El maestro nunca llega cuando el aprendiz no está listo, y creo totalmente en eso. Yo me encontré con un libro de Jonathan Lear que se llama Radical Hope, y justo en ese libro, pues, entre muchas cosas, principalmente expone pues un caso, una historia en donde nos habla del jefe Crow Plenty Coups, que condujo a su pueblo a través de una época de mucha agitación y bueno, en un contexto bastante atroz, como justo el que hoy estamos viviendo. Y entonces, con esta historia y con otras que yo he estudiado y conocido, digo, claro, si de repente un grupo de personas se junta, pues a lo mejor encuentran un camino para sobrepasar esos momentos tan turbios y llenos de incertidumbre. Y ahí fue cuando dije, claro, no solo basta con creer que algo bueno va a pasar, hay que accionarlo, hay que provocarlo. Y es ahí donde radica lo radical en este concepto. La esperanza radical, su radicalidad, es porque está dirigido a una bondad futura. Y eso me parece brutal. Una bondad futura que anticipa un bien del que pueden beneficiarse quienes tienen esperanza, pero aún carecen de los conceptos adecuados para comprenderla. Y justo así yo me sentía, como de, yo sí creo en una bondad futura, pero siento que todavía carezco de los conceptos adecuados para comprenderla. Y aún así creo, y entonces ahí está su radicalidad, no porque estés 100% convencido o porque la incertidumbre se vaya, sino porque estás apostando por esa bondad futura. Y ahí empecé a conectar puntos, ya uniéndolo con la perspectiva y los estudios de futuros. Dije, pues en mucho sentido la perspectiva también es eso, es tratar de romper con los paradigmas y creencias y cosmovisiones actuales que nos han traído hasta acá y poder imaginar nuevos futuros que nos lleven a otros espacios y momentos en donde ocurren otro tipo de sucesos, en donde a lo mejor la violencia se reduce, en donde hay espacio para todos, etc. Y por último, para cerrar con broche de oro, entre esta búsqueda también me encontré con una autora estadounidense que se llama Rebecca Solnit, y ella tiene una frase que fue como justo dio en el blanco, y fue: esperar es jugar, es apostar por tu futuro, por tus deseos, por la posibilidad de que un corazón abierto y la incertidumbre sean mejores que la tristeza y la seguridad.
Esperar es peligroso y sin embargo es lo opuesto al miedo, porque vivir es arriesgar. Y esta frase de como es mejor estar con este corazón abierto, quizás un poco doliente, pero eso es mejor a dejar que te invada la tristeza. Y la incertidumbre es mejor que la seguridad, porque a veces la seguridad te mete en una zona donde ya no te esfuerzas, ya no haces más, ya estás ahí como de, pues esto es lo que me tocó y ya está, ¿no? Entonces dije, claro, eso es, y si también esperar es jugar, pues tiene que ver también con nuestra capacidad creativa, que como ya lo he dicho en otros foros, para mí la creatividad es el sistema operativo humano y por lo tanto es nuestra capacidad para poder anticipar y para poder crear, así como también hay que decirlo, gracias a la creatividad hemos creado objetos que hoy quizás tienen efectos no deseados o colaterales, pues también con esa misma creatividad podemos, aunado a otras habilidades como una buena gestión, una buena anticipación, poder resolver esos problemas. Así que en la mezcla de los futuros y la creatividad es como nace Futuros Creativos, sujeto a este concepto de la esperanza radical, que es una esperanza que no es la que se queda sentada viendo que las cosas sucedan, es una esperanza mucho más activa, una esperanza que te lleva a la acción, aunque sean microacciones que pueden cambiar muchas cosas, y eso es. Y Fer tuvo su primera emisión de Futuros Creativos. Por alguna razón, yo en particular, me botó el internet. Nunca pude ser parte, pero fui parte de escuchar y ver lo que Fernanda estaba haciendo. Fer, ¿qué son? O sea, ¿la gente se puede suscribir? ¿Es gratuito? ¿Qué va a pasar en Futuros Creativos? Bueno, por ahora tenemos contemplado que sea un proyecto que va a durar al menos un año. Y digo al menos porque veremos qué pasa conforme pasa el tiempo. Y es un proyecto colaborativo en donde cada sesión, que es totalmente gratuita, lo único que pedimos es que la gente se registre. Y esto no lo hacemos más que por dos cosas. Primero, para salvaguardar la integridad de todos los que estamos ahí y que sea algo como no controlado, pero que sí podamos monitorear quiénes estamos, quiénes somos, para fortalecer la red y también para evitar que de repente vaya a haber una persona que quiera sembrar algún tipo de concepto fuera de lo que se está buscando, ¿no? Y por otro lado, porque los nombres de todas las personas van a aparecer en un trabajo documental que vamos a hacer, y pues también para dar crédito a quienes están participando, pues necesitamos saber quiénes son. Y por otro lado, también para saber de dónde se están uniendo, porque me dio mucho gusto saber que estaban personas que están en Chile, personas que están en Colombia, con personas que están en Paraguay, que están en Barcelona. Entonces también como para entender cómo se está gestando y estructurando. Así que es totalmente gratuito, pero pues pedimos que se registren y nos reservamos el derecho de admisión, no para discriminar a nadie, sino por el contrario, para salvaguardar la seguridad, la confidencialidad y la vulnerabilidad que allí se expone. Porque al final del día, Futuros Creativos pues pretende ser un espacio seguro para reflexionar sobre los futuros y para crear propuestas creativas juntos, ¿no? Ahora, estas sesiones se van a llevar a cabo cada mes y por ahora las estamos haciendo a final de mes, que creo que va muy bien. Cada fin de mes estamos colocando un nuevo evento. Por ejemplo, ahora ya tenemos fecha para el siguiente, que es a finales de febrero. Es el jueves 27 de febrero por la tarde, 5:30 hora de Ciudad de México. Y bueno, ¿qué ocurre en la sesión? La sesión está dividida en diversos tiempos. Por ejemplo, esta primera sesión abrimos el espacio con un fuego digital, aludiendo a nuestros saberes ancestrales sobre la importancia del fuego. Después exhibimos y ponemos de pretexto y de telón de fondo las tendencias que se analizan en el tendencietario para exhibir cuáles son nuestros miedos al respecto. Y finalmente un ejercicio de co-creación que cada mes va a ser distinto. Este mes usamos el CLA del Dr. Sohail Inayatullah, pero pues cada vez vamos a traer nuevas herramientas, nuevas cosas, y pues la idea es que las personas participen activamente
El día de ayer yo creo que sí se logró, la gente salió muy entusiasmada y sobre todo dándose cuenta que para cambiar la situación basta con empezar a romper los mitos, y esos mitos se rompen con nuestras actividades cotidianas, porque al final Futuros Creativos también nace por la necesidad que yo misma incluso tenía, no porque no existan otros espacios donde se hable de futuros, afortunadamente cada vez hay más lugares, pero para mí o a mí lo que me interesa son los futuros coloquiales, es decir, el futuro, y lo decía ayer como un ejemplo, el futuro de la gente yendo a las tortillas, ¿no? Creo que se habla mucho de el futuro del trabajo, el futuro del gobierno, el futuro de tal país hacia 2050, el futuro de tal cosa, que está muy bien y me encanta, pero en esa gran fotografía se deja a veces de fuera qué pasa con el futuro de una persona yendo al mercado. ¿Saben? Estas cosas como más de la vida cotidiana, de lo mundano. Y eso es lo que a mí me interesa, que esta gran disciplina podamos extraerle herramientas que le sirvan a cualquier persona y que nos sirvan en nuestro día a día, que es donde más necesitamos como ver los resultados, ¿no? Y eso es. Es maravilloso. Yo solo quiero decirte gracias, Fer, porque si no te conociera, si no estuvieras aquí, yo estuviera conectado. Porque sí, vale, juguemos a la esperanza radical. Porque en todos lados, a partir de ahora, y por ejemplo, todos mis timelines de las redes en las que soy parte, sobre todo en LinkedIn, se llenaron de lo evidente, de las noticias, inclusive malentendidas, del cortoplacismo, del reaccionismo, del presentismo, y no de un profundo entendimiento a conciencia de lo que está pasando, y me cansé. Creo que esta influencia que tú tienes con esta idea, Fer, ya cambió Creative Talks. Este es el último Creative Talks que van a escuchar y que van a sentir de la manera en la cual lo hemos creado. A partir del siguiente Creative Talks, que es el 300, Fer, va a ser un Creative Talks a partir de la esperanza radical. Porque no queremos ser un eco más de lo evidente. Queremos ver más allá de lo evidente. Y es tremendamente revolucionario, Fer, pensar desde la esperanza radical creativa. Y creo que de eso nos ocupamos. Creemos que a partir de ahora Creative Talks tiene que ser, y todo lo que hacemos en términos filosóficos, como filosofía, diseñado, pensado a partir de la esperanza radical creativa. Hubo algo que me emocionó, y con esto cierro este bloque. Cuando terminaste la sesión de Futuros Creativos, llegamos a una conclusión en paralelo. Creo que todos queremos creer. Creo que todos queremos confiar. Creo que todos queremos jugar. Creo que todos queremos compartir. Pero el sistema que tiene controlado todo esto te hace pensar que no puedes creer sino temer, que no puedes confiar sino desconfiar, que no puedes jugar sino te imposibilita y congela, y que no puedes compartir y te vuelves egoísta, capturador. Uh-huh. Y creo que esperanza radical y ahora esta dosis creativa es la manera en la cual, con amor y desde la paz, una nueva idea puede nacer sin combatir con pistolas, ni guerra, ni violencia, sino con amor y una mejor idea que vuelva obsoleta lo que se está convirtiendo hoy en una hegemonía. Y solo quiero cerrar que esto también está sujeto a algo que escribí un día después de la toma de Donald Trump en el poder. Esto lo escribí para Fast Company y hay una parte del texto en la que de verdad creo ciegamente y fue la que al final, como el último impulso que necesitaba para crear este proyecto, que obviamente sin el apoyo de Blackbot de John no sería posible tampoco. Y esta frase es la siguiente: la historia que escribamos ahora puede ser la historia de comunidades que se atrevieron a experimentar con nuevas formas de vivir, de movimientos que transformaron el dolor en poder, de personas comunes que se negaron a aceptar lo inaceptable. Y esta última parte, lo de personas comunes, lo digo porque
claro, en la historia que siempre está contada por los vencedores, se enaltecen los nombres de las personas que quieren aparecer como los líderes de los movimientos. Pero cuando rascas un poco, te das cuenta que en la historia los grandes movimientos los hicieron personas comunes que se negaron a aceptar lo inaceptable. Y creo ciegamente en eso. Estoy convencida de que este es nuestro momento, que no es el momento de los tecnócratas con sus soluciones algorítmicas, ni tampoco de los políticos con sus compromisos a medias, sino de nosotros, de aquellos quienes, aún con todo y en medio del incendio, nos atrevemos a soñar y a actuar por un mundo radicalmente diferente en el que hoy habitamos. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, Innovación, Diseño, Negocios y Futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. John, y siguiendo con todo esto, justo el día de ayer fuimos a otro de los museos que nos encanta ir cuando estamos aquí en Barcelona, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, o mejor conocido como el CCCB. Maravilloso. Y yo tenía muchas ganas de ir porque hay una exposición que se llama Amazonias, el futuro ancestral. Híjole. Y que tiene que ver con todo esto, pero que también fue un golpe en la cara, porque, claro, o sea, ¿qué hago yo, un latinoamericano o latinoamericana en Barcelona, viendo una exposición sobre algo que está en mi continente, ¿no? O sea, eso fue una contradicción. Pero también me dio gusto porque al final del día creo que el arte, y sobre todo el arte contemporáneo, cumple el cometido de exhibir y de exponer y ponerle una lupa a las cosas que están pasando, y como tú dices, desde otro lugar, no desde el conflicto, sino desde la paz. Y por ser pacíficos no significa que seamos pasivos, y eso me gusta. Amazonías, el futuro ancestral, se trata de una exhibición inmersiva en la que se exalta la riqueza natural y cultural de este territorio. Se habla de las ciudades, de las comunidades indígenas, y nos adentran en este contexto para conocer el arte, su pensamiento, su cosmovisión y el enorme impacto ecológico de una región que es crucial para el planeta. No porque otras no lo sean, pero por su extensión y riqueza sí que es una parte esencial de la vida en este planeta. Fer, siempre que vamos a algún lugar, alguna ciudad o país que tiene un museo de arte contemporáneo, en este caso no le dicen arte contemporáneo, si es cultura contemporánea, y eso también marca, claro. En términos del wording, de la palabra, del concepto, te dice mucho más. Y yo la verdad el CCCB es algo que amamos, es una tradición cada vez que estamos en Barcelona ir a visitarlo, y además Fer tiene 30 años de historia, o sea... Sí. Si lo ves en términos de... Es joven. Es joven, es un niño, ¿no? En términos de lo que está haciendo. Sin embargo, déjame decirte, y eso solo para poner el contexto de por qué en el CCB y no en ningún otro lugar. En el CCB es un espacio de análisis que tiene un compromiso importante de impulsar la creación total local y contrastarlo con debates globales y redes culturales del mundo. Y eso me gusta. Por esa razón, nuestro gran bosque, nuestro pulmón del planeta, hoy está en ese lugar. Y sí, sentí el mismo golpe que tú a la hora de decir, güey, ¿por qué no soy capaz? Si hemos estado en todos los países, Brasil, Colombia, Chile, que tiene un poco de cercanía con ese lugar, Uruguay. O sea, y no he pasado una sola noche en nuestra selva, en nuestro pulmón. Y lo que hace este lugar es exquisito. Es un proyecto que se concibe, sí, desde la Amazonía, a partir de un entretejido de voces, lo cual me hace mucho sentido de lo que tú hablabas de la esperanza radical al 100%. Y esas voces son desde los artistas, desde los activistas, desde los pensadores, historiadores, antropólogos, arqueólogos, cineastas, curadores,
agentes, gente que vive en el lugar y son nuestros grandes cuidadores de la madre, y que esas voces son mágicamente seleccionadas y puestas en un recorrido en donde, por ejemplo, entrar al lugar que es como una choza donde se discuten los temas importantes y la recrearon íntegramente dentro del museo y te permite sentarte y ver un documental grabado a 7 pantallas distintas y cada pantalla apunta a uno de los Sí, grandes como sabios. si estuvieras en esta tribu, en esta comuna, conviviendo y sentado y siendo uno más en esa colectividad. Y eso me hace pensar muchos conceptos que digo, fuck, estamos tan equivocados. Es más, en el wording estoy tan norteamericanizado que digo fuck Ya en lugar de decir decir wording. carajo. Sí, wording en lugar de decir palabras. Y es una misión mía. Tienes que saber que a partir de ahora, y me lo he estado preguntando, el hecho de Creative Talks tiene que llamarse charlas creativas y ya, cabrón, ¿no? O sea, es empezar a abrazar estos orígenes. Y hay conceptos, por ejemplo, que cuando yo fui a nuestro Oaxaca, conceptos como el tequio, que dices, cabrón, eso está ahí y tiene mucho más pasado, tiene mucho más respeto con todos los seres que intercambian en el tequio, el trueque que desempeñaban nuestras civilizaciones pasadas, u otros conceptos de otras civilizaciones pasadas como los ubuntus En África. en África, que en verdad son soluciones que ya estaban ahí, que decidimos olvidar porque no le gustaba al sistema imperante actual que eso existiera dentro de la narrativa, y de repente toparte con el Amazonas acá, fue un golpe para mí en mi error de decir, mira, decidiste pagar por un ticket en un museo, en otro lugar muy alejado, está más alejado acá que irte tú directamente al Amazonas para enterarte que existo y para enterarte que vivo esto. Y hay una cosa que me impactó mucho, de muchas, tengo varios highlights, al menos 5, pero una de estas fue cuando hueles el Amazonas. Sí, wow, es esta... A ver, vamos a analizarla, o al menos este comentario lo quiero hacer desde 2 puntos de vista. Imaginemos que no se trataba del Amazonas, imaginemos que era de otra cosa. Aún así, la instalación y la narrativa y los formatos museísticos Sí. me parecen brutales. Sí. Que hayan logrado llevar el aroma, pero de verdad te cuenta que huele el bosque, la selva, después de una lluvia reciente, a qué huele cuando está quemado. Y es brutal porque hay algo en tu sensibilidad olfativa que reaviva memorias olfativas y que te hace sentir cosas brutales que a veces las imágenes u otro tipo de formatos no logran provocar en ti. Sí. Y, por ejemplo, hay una frase y también un olor asociado, ¿no? Al olor de esto huele la no vida, ¿no? Y es Sí. un olor a ciudad. Y hay una frase en el Maloca. Maloca es esta videoinstalación que justamente ves dentro de esta choza que Sí, te que estoy diciendo. la propia construcción es la maloca. O sea, Exacto. eso es lo que... Es una videoinstalación creada colectivamente por el maloquero Emilio Fiagama. Es una etnia que se llama Tritoto. Y el creador visual Andrés Cardona, que es originario de Caquetá, Colombia. Hubo una frase brutal de las conversaciones que ocurren en esta videoinstalación, donde habla de, mira tus edificios, querido humano de ciudad, ¿no? City boy, hasta usa la palabra city boy. Ese edificio no crea vida, ese edificio no purifica el aire. Sí, y dice, y ese edificio, no dice no crea vida, ese edificio nunca va a crear vida. Eso fue brutal. Y cuando lo ves así, voltea a ver tu entorno. ¿La casa donde vives está viva? Está muerta.
diseño urbanístico, querido arquitecto, tú que te dedicas a esto y que seguramente estás en tu arrogancia de que puedes transformar los materiales para crear cosas impresionantemente visuales, pero muertas en esencia frente al alma de algo tan grande como el Amazonas. A mí me pegó, porque somos diseñadores de producto, diseñadores de interfase, diseñadores de ideas, y de repente creamos pura muerte, objetos plenamente muertos, Sí. que no tienen un diálogo con nada de lo que importa en este mundo. Y cuando lo dice así y volteas a ver los edificios, y de repente nosotros estamos en lo alto del Tibidabo, volteamos a ver los edificios coloniales históricos de una Barcelona, no está viva. Es pura cosa muerta, sintética. Y le hemos dado todo un diseño de economía y de sociedad y de pensamiento y de negocios y cultural, algo que está muerto. Y de repente algo que está vivo y que, ojo, nos permite estar vivos, porque ahí se genera más del 60% del oxígeno a nivel global que respiramos, no lo volteamos a ver. Y lo arrasamos y cortamos sus árboles y los convertimos en llantas y quitamos toda la belleza viva para sembrar cocaína y ya, o vegetales que luego erosionamos la tierra y jamás vamos a volver a tenerlos de vuelta. O tomamos el agua y le envenenamos para tener solo 1 gramo de maldito oro, porque oro es lo que, la belleza del elemento y lo caro que es en la economía. ¡Qué equivocados! Pero aún así, frente a ese golpe constante, y yo me acuerdo que en los dibujos cuando platicamos tú y yo, imaginamos que esto era una madre, que evidentemente en la exposición te hace sentir que el Amazonas es una mujer, es una madre, es una abuela, que a pesar de que la estamos devorando, a pesar de que la estamos arrancando la piel, succionando cada una de las cosas, ella sigue proveyendo y alimentándonos y dejándonos respirar. Y dices, wow, no va a haber una guerra, no puedes levantar. ¿Qué puedes levantar? Las tribus que siguen viviendo en Amazonas, ¿qué van a levantar? Una flecha contra el arma más sofisticada de nuestra civilización. No puedes defenderla a partir de la misma violencia. La tienes que defender a partir del amor. Y creo que toda esta puesta en escena de esta exposición en el CCB te hace desde el amor dialogar con el Amazonas. Y algo que me impresionó y que apela a esto que estás diciendo, hay un concepto y que además nada es casualidad, porque esta semana justo había hablado yo de eso en un video que hice para LinkedIn, sobre el concepto del buen vivir, que el buen vivir es una filosofía que está arraigada sobre todo a esa zona, en donde pues el buen vivir tiene que ver no solamente con la conexión con la naturaleza, sino ver a la naturaleza eso, como una madre, como un ente que provee, en lugar de verlo como esta perspectiva extractivista, como algo que hay que explotar, que hay que extirpar, que hay que aprovechar, que hay que deglutir, ¿no? Y eso también me habla de algo que desde el ecofeminismo se ha dicho mucho, y es, claro, si la madre tierra no fuera madre, no fuera mujer, si fuera padre tierra, a lo mejor no lo hubiéramos extraído, ¿no? Sí. Porque su connotación de feminidad... De mujer es explotable, ¿no? Exacto. Y eso me parece brutal porque, como tú decías, a pesar de ser tan abundante y de ser tan proveedora, nosotros seguimos sin entender cuál es nuestra conexión con esa naturaleza y cuál, de hecho... Además me impresionaba mucho, yo pensaba, ¿qué piensa el europeo que está viendo esto? Porque al final del día mucha gente, y eso también hay que decirlo, mucha gente acá sigue pensando que nosotros como latinoamericanos, y que además no dejan que nos autodenominemos así, sí, porque nos dicen, ustedes no son latinoamericanos, son hispanoamericanos, y habría un debate ahí que dar. Porque los verdaderos latinos son europeos. Ajá. O sea, están en Italia, están en España. Y que de hecho Portugal. Concepto nos lo pusieron como un apodo malo. O sea, cuando Francia fue el que... Ahí hablaremos de Francia en el episodio. Que Francia fue el que empezó a decirnos latinos como para manchar nuestra sangre, como para decir, jaja, son latinos porque nosotros casi que violamos a sus mujeres, ¿no? Sí. Entonces,
cuando nosotros como latinoamericanos tomamos esa latinidad y la convertimos en nuestra fuerza y ahora nos autodenominamos latinoamericanos, acá no están de acuerdo. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es que en esta latinidad que tenemos un montón de beneficios, un montón de ventajas, pero no somos capaces de verlas, ¿no? Y no me refiero a beneficios desde el punto de vista extractivista, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la cosmovisión, en donde aunque acá nos sigan diciendo que somos salvajes, porque así nos catalogan, ¿no? Como de, regrésense a su país a ser salvajes. No es que nos lo hayan dicho a nosotros, afortunadamente nosotros no hemos recibido ninguna acto xenofóbico, pero sabemos de compatriotas que están acá que le han pasado mal por esta xenofobia o este racismo, en donde, oye, y qué chido ser salvaje. O sea, hoy si alguien me dijera salvaje en la calle ya no lo vería como un insulto, ¿sabes? Porque justo ese salvajismo, que pongo entre comillas, significa, o ellos lo ven, a esas personas que están vestidas de otra manera, que se ponen plumas de aves, que están haciendo rituales con plantas que nadie conoce, ¿no? Y yo digo, ojalá yo fuera salvaje. Ojalá yo tuviera esa... Sí. Escuchemos a los salvajes. ¿No? Ojalá que sí. Porque su salvajismo capital del Ajá, otro eso lado, no es salvaje, ¿no? no, es eso, muy chistoso como... Y ahorita hablaremos de la palabra bonanza, ¿no? También. Pero a ver, vamos por partes. Aquí nada más cierro con este tema de que al final el buen vivir como filosofía, ellos sí que lo tienen entendido, porque el buen vivir significa estar en correlación e interacción y flujo y armonía con todos los elementos que están rodeando no solo la vida, sino incluso aquello que desconocemos. Y eso me parece una filosofía preciosa que hoy, de la cual al menos en nuestras ciudades de concreto no hablamos. Estoy de acuerdo. Con esto que hablas del salvajismo, Fer, hubo una fotografía que es un collage, en donde toman una foto de ese ser humano en su salvajismo natural, es decir, siendo parte de una tribu, por ejemplo, y no quiero darte un dato equivocado, hay un indígena huitoto de Colombia, por ejemplo, que evidentemente Colombia tiene un pedazo de esta gran selva. Y también, por ejemplo, tengo un indígena bororo, y por ahí, si no me equivoco, hay otras 4 o 5 fotografías más, en donde lo que hace la fotografía es te enseña la foto de cómo lucía ese ser humano como parte de la tribu. Y por ejemplo, ahorita estoy viendo una foto. Si quieren ver la foto, vayan a mi Instagram personal. Voy a subir estas 4 fotos de las que estoy hablando para que ustedes la vean. Y él está vestido y su piel está pintada como parte de la tribu y su vestimenta es fantástica. Y en el collage hacen como este corte a la mitad para ver su vestimenta actual, porque tuvieron esta tribu fue tragada, o sea, devorada por la ciudad. Colonización, gentrificación, sí. Y pues ahora tiene una playera china de las baratas y unos pantalones Adidas piratas, ¿no? Que además los tiene arremangados, y cambió totalmente su fisonomía. Ya no tiene ese empoderamiento de contacto con la naturaleza. Ahora se volvió en un estéril más, un no salvaje, ¿no? y así, lo mismo con las mujeres. Hay una que es una pintura de una mujer, porque ella era una persona importante en la tribu y la pintaron, y hace esta foto de la pintura que ella representaba cuando era un poco más joven y la persona que hoy es en una casa occidental, ¿no? O sea, ya no con los atributos que tenía. O una persona que era joven, que habitaba en su juventud el Amazonas, y ahora tuvo que moverse en su vejez a otro lugar. Y ojo que estos desplazamientos para nada han sido voluntarios, ¿no? Son nada. Desplazamientos forzados. Violentos. Son desplazamientos violentos donde no solamente se ha violentado al espacio per se, sino a todos sus habitantes. Es decir, todas estas cosas que tienen que ver con el extractivismo, me refiero a la ganadería, el petróleo, a cortar los árboles, todo lo que significa como arrancarle cosas a ese lugar, pues ha llevado a que las personas ya no tengan un sustento. Ya no, y son devoradas.
son devoradas. La población indígena de la Amazonia representa el 10% de la demografía total de la región. O sea, hoy, cuando lo ves así, de la región, es el 10%. 1 de cada 10 personas que viven en esa parte de Sudamérica es originaria de Amazonas, vive en el Amazonas. O sea, todavía es una gran población. Y en esa población que estamos a punto de perder, están las personas responsables de la preservación de los ecosistemas locales. ¿Cuánto conocimiento de herbolaria estamos perdiendo, por ejemplo, al desaparecerlos, no? Sí, por ejemplo, había una parte donde tú veías dibujados, unos y como llevados a moldes tridimensionales, los peces del Amazonas. Así es. Y ves toda la variedad de peces que yo en la vida real nunca he visto. No, ni verás, ¿no? Y no sé si los voy a ver, exacto. Sí, porque ellos sí, en su salvajismo, ellos sí lo vieron, sí lo saben. Sí, como de quiénes son los salvajes. ¿Quiénes son los salvajes ahora, no? Y se va moviendo la exposición, y ahora sí, Fer, nos lleva a un concepto sobre la bonanza. Y yo nunca había reflexionado sobre el concepto per se de la bonanza. Al contrario, todo el mundo, en el pensamiento occidental, moderno, contemporáneo, la bonanza significa que te fue muy bien, que tienes economía saludable, que gozas de buena salud, que comes bien, que vives bien. Y es totalmente distinta la bonanza para ellos. La bonanza fue un periodo en donde este extractivismo arrasó con muchas cosas. Y ojo, no es que solo pasó en una época, sigue pasando. Mientras hablamos, hay alguien que sigue explotando el Amazonas. Eso es una realidad. Pero en este periodo, pues era como para enriquecer a unos cuantos. Es que lo digo y, o sea, no ha cambiado nada, ¿no? Y la bonanza era como, claro, estamos teniendo esta riqueza a partir de extraer diferentes materiales y explotarlos y llevarlos a otros lados y venderlos, etcétera. Pero justo la exposición cuestiona, ¿bonanza para quién? Sí. Porque para las personas del lugar para nada fue una época de bonanza, fue una época de violencia, fue una época de escasez, una época de dolor, porque además las personas que son originarias, que hablan en el documental, ellas mismas cuentan. Y es como, es que no están lastimando al Amazonas, nos lastiman a nosotros, nos lastiman a todo el mundo. Se lastiman a sí mismos, ¿no? Y no se dan cuenta. Y eso, su forma de expresarse no es de alguien que está furioso, que yo estaría furiosa. Y ahora mismo me siento así, sino alguien que está triste. Es alguien que está de verdad compasivamente triste. La madre está triste, pero sigue amamantándonos. Para ellos la bonanza, Fer, tiene que ver con esta devastación ecológica y movimientos forzados de la población. Sí. 100% extractivista y que, ojo, no ha terminado. O sea, que eso es lo malo. Eso al contrario, y hay un texto de Carlos Valerio que dice bonanza para quién, ¿no? En el contexto amazónico se refiere principalmente a los periodos de explotación de los productos naturales, prosperidad económica y expansión, bajo un sistema de comercio arraigado en la región desde el periodo colonial y que no ha terminado, y está orientado a atender solo los intereses económicos básicamente europeos, porque mucho de lo que llegó ahí es todo, la minería. Sí, por ejemplo, una de las fotos que a mí me impacta cuando están en ese periodo de bonanza es una foto que está a la mano de una persona local y en la mano tiene una pepita de oro, no sé si ni siquiera alcanza los 5 milímetros, es una pepita miniatura. Sí. Y esa foto para mí fue brutal porque fue todo esto, toda esta devastación para esto. Sí. De explotación petrolera de la Amazonia también. Colombia, Ecuador, Perú han sido tremendamente devastados desde la llegada de estas petroleras y han acabado con todo. O sea, contaminado el agua, devastado, han hecho tonterías brutales. Y además es un asesinato natural. También está la parte del narcotráfico, como bien lo decías, sobre la coca, que se usa como principal insumo o ingrediente para la fabricación de cocaína. También, ¿no? En donde toman esto y justo las personas que comentan ahí que son originarias y que dejaron sus palabras para la exhibición,
donde decían, es que para nosotros esto no es una planta que sea para estos usos, obviamente. Ellos ven, de hecho, a todas las plantas como plantas medicinales que funcionan para estar en contacto, porque claro que ellos consumen esta planta de coca, pero no como se piensa, ¿no? No es que ellos todo el tiempo estén, no sé, como que esta imagen que se tiene es como, pues es pura gente que está ahí drogada, ¿no? Y no, ellos tienen ciertos rituales que funcionan para ciertas cosas y es parte de su cosmovisión. Y también hacen una crítica, como en la parte final de la crítica, sobre los créditos de carbono. Claro, que tú y yo no funcionan para nada. Aquí nos hemos Son otro mofado. greenwashing más. Es como, sí, gasto dinero acá, que además no sé para dónde va ese dinero, ¿no? Con el objetivo de limpiar un poco la cochinada que estoy haciendo de explotación a cambio de poder seguir ocupando. No, y que además los créditos de carbono no arreglan nada. Nada. Porque ese dinero ni ayuda a las comunidades, se va quién sabe a dónde. Y por otro lado, lo único que hace es que la gente, o más bien las empresas, digan, pues puedo seguir explotando y compro cosas de carbono y ya está. Sí. O sea, no es... O sea, quien inventó eso no es una solución. Nada. Y al final viene la parte bonita, la esperanza radical, ¿no? A pesar de toda esa foto, como esa madre que hemos narrado, esa madre herida, esa madre triste, que le queda poca carne que dar, ¿no? Poca leche que darnos, pero lo sigue haciendo. Hay un video que nos sentamos a observar, se llama Sueños Indígenas, de Rambert Yuhar Kani, en donde pone arte indígena contemporáneo en un video que te habla de la ancestralidad, de la capacidad de soñar, que te toca el alma, Fer. No, y que además esto me llevó a una reflexión que quiero compartir con las personas que nos escuchan. El video narra una historia en la que las personas han dejado de soñar. Y eso me hizo pensar en qué significa soñar, ¿no? Soñar me refiero a cuando te vas a dormir y tienes un sueño. Yo no sé ustedes, y esa es una pregunta que quisiera compartir, si de la pandemia para acá han notado algún tipo de cambio en sus sueños. Yo sí. En mi caso particular, de la pandemia hacia acá, he tenido mucho más pesadillas que sueños lindos. Caos, terror. Cosas feas, cosas que me asustan, cosas que me aterran. Yo no sé los demás y por ahí si nos cuentan estaría buenísimo porque igual valdría la pena analizar eso como fenómeno social. Pero bueno, en mi caso ha sido así. Y yo dije, creo que lo peor que te puede pasar, y haciendo esta unión de puntos, no es per se que no tengas sueños, porque hay días que no tienes sueños y es como, está bien, no pasa nada. Pero creo que lo peor como que el último rincón del extractivismo son tus sueños. Y eso me hizo pensar como, no quiero que se roben eso. O sea, es como, ya tienes todo de mí, maldito sistema, no puedes llevarte mis sueños, ¿sabes? Entonces, creo que las pesadillas son peores porque son el sistema metiéndose en ese rincón que te queda de ti, ¿sabes? Y es como, no quiero eso. Creo que cuando ves o al menos cuando yo vi este breve documental, que además está grabado en un formato como de ojo de pez, entonces es muy inmersivo, parece que estás adentro del sueño. Es fascinante. Yo dije, eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y para mí, imaginar futuro significa soñar. Imaginar futuro significa que pese a todo puedes creer que hay un mundo mejor. Y si no lo crees, ¿qué te queda? Y si dejas de soñar eso, ¿qué te queda? Entonces dije, no, me niego, me rehúso a pensar que podemos dejar de soñar. Y eso fue para mí la reflexión, donde dije, con los sueños no, ¿sabes? Sí, con los sueños no, y por esa razón, Fer, esta esperanza radical a la que le agrego creativa, me amarro, me abrazo, es la bandera con la que me voy a envolver para tirarme del castillo, ¿sabes? Es en esto creo, cabrones, y aquí voy a dar mi vida. Y si en eso
soñamos juntos, en colectivo, creo que puede ser un movimiento revolucionario. Me voy leyendo algo que quiero leer tal cual, saliendo de esa proyección, de ese video, había un lienzo y lo voy a leer tal cual, comienza la lectura. Estos son los principios que traigo. No son míos, ni de mis sabedores. Son de Mo Buinaima, Padre Creador. Los seres humanos somos débiles, tenemos nuestros defectos y hoy en el mundo hay más energía oscura que clarividencia. Quiero dar un mensaje que estas raíces nos mandaron. Tenemos que empezar de nuevo. Este es el comienzo de una era, la última. Y en esta era debemos tejer el canasto de la vida con las fibras más resistentes. Estamos a tiempo para tejerlo, terminarlo y darle su utilidad. Lo que se necesita es palabra y obra, porque la palabra el viento la puede llevar. Hay que accionarla en equipo, porque solitos no somos nada. Necesitamos de la naturaleza, de la hormiga, del viento, del prójimo. Somos un tejido. Coloquemos esa primera fibra hoy, ahora. Comencemos. Joseph Zárate. Creo que al final del día, con lo que me quedo de toda esta reflexión es que el nombre de futuro ancestral me encanta. Siempre he creído que el futuro no es lo que los Jetsons nos vendieron. No son autos volando, no es la inteligencia artificial, no es el mundo optimizado hasta que ya no queda nada más que optimizar. Es nuestra ancestralidad. Porque al final del día, incluso en la cosmovisión del tiempo, para ellos el tiempo no es lineal, es espiral. Entonces, apelando a ese mismo conocimiento, tiene todo sentido que el futuro sea ancestral. Hemos vivido, y aunque yo no estoy en ese lugar y para nada he estado cerca de vivir las atrocidades que ellos, pero me refiero estando en la región y en nuestros ancestros, hemos vivido cosas, crisis, momentos que para otros países apenas van a llegar esas cosas. Como que para ellos apenas es como que hay escasez de agua y es como, ¿no? En muchos sentidos estamos en el futuro. Así es. En muchos sentidos ya estamos preparados para ese futuro que se avecina. Y eso me da esperanza del poder latino y que soporten los demás, ¿no? Pues es como, es lo que hay y es lo que es. Hace unos días reportaron la cantidad de personas latinas que hay en España y obviamente todo el mundo reclamando, regrésense a su país. Pues ya no se puede, estamos en un mundo global y hay que aceptarlo. Pero en esa aceptación, antes de aprender a vivir entre nosotros y nuestras borders, o ya se me olvidó cómo se dice, fronteras y barreras, perdón. Eso es como el colonialismo actuando sobre mí. Sí, y además estamos dando clases acá en inglés y... Sí, carajo. Entonces, bueno, pero bueno, de todo esto es que sí creo que el futuro es ancestral. Y además, no solo lo creo, me encantaría que el futuro fuera ancestral. Me encantaría que fuera tribal, que fuera una conexión con la naturaleza, con lo vivo, el respetar este espacio en el que coinciden nuestras cosmologías del arriba, del abajo, y de cómo es abajo es arriba, y que nosotros estamos en medio, en esta zona de tránsito. Me encanta, me da esperanza. O sea, a pesar del dolor que me hizo sentir estar en la exhibición, porque me hizo sentir mucha tristeza, mucho dolor, mucho coraje, al final me dio esperanza, porque hay personas, o sea, hay un porcentaje de la población que es indígena, que aún con todo y esto sigue defendiendo a la madre, sigue defendiendo a ese territorio, que al final es territorio de todos, porque nos da vida a todos, y en ese mismo sentido nos debería importar a todos. Y tengo esperanza porque le decía yo en el final del día ayer, mira, se conectaron, hubo momentos que estuvieron conectadas cerca de 65, 67, no sé cuántas personas, porque no estaba atenta en eso, pero la plataforma en la que lo hice puso los números, ¿no? Y yo dije, tengo esperanza,
Porque si hay 67 personas en el mundo que confían en que esto puede ser distinto, entonces hay esperanza. Y yo espero que cada uno de nosotros, sin intentar tampoco cargarnos el mundo encima, porque no es esa la intención, en cada pequeña acción que hagamos, vayamos sembrando nuevas semillas en este campo de futuros que está esperando florecer. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Fer, dejando la profundidad de la reflexión de lo que estamos ahora, en la semana ocurrió algo que robó nuestra atención y tiene que ver con creatividad pura. Y sí, en este momento hay un hype. Si no eres parte o estás cercano a México en este momento, déjame te lo explico. Hay una película que se llama Emilia Pérez y honestamente yo no pagaría un ticket para ir a verla y ni siquiera ahora quiero verla. O sea, si llega un día a las plataformas que ya pagamos y está en el anaquel para verla, me sentaré a verla. Ni siquiera me voy a tomar el mínimo atributo para analizarla y hacer un estudio y una opinión 100% informada. Lo que voy a decir ahora parte desde una perspectiva corta, porque no he visto la película de Emilia Pérez. Pero lo que sí sé de Emilia Pérez y que lo que sí vi son estos trailers iniciales y multiplicidad de reseñas de personas que usualmente antes de ver una película que tengo mis dudas, recurro a ver y no encuentro una sola honesta persona que diga que esto vale la pena. Con ese contexto de Emilia Pérez y entendiendo que es un director francés quien la hace, un director francés que no entiende nada de la cultura mexicana, solamente le mandan producir en términos de el pensamiento de fábrica de aquí director, ponte acá, aquí está tu dinero, tú filma con tus planos que traes en tu cabeza, le ponen un escritor que tampoco tiene ni idea de lo que está pasando y hacen un desastre de película y este desastre ahora tiene una de las nominaciones, más de 10, no quiero mentir en el número, nominaciones al Oscar, que eso fue lo que prendió realmente a la mecha. Pero además es que dijiste que el escritor, ¿no? Es que este güey es el escritor y director. Ay, caray, entonces... Y el actor y todo. Ay, no. pero ¿sabes? Entonces, o sea, doblemente mal por él. O sea, ajá. Alguien que no entiende, es como si nosotros pretendiéramos hacer una película aquí en Cataluña sin haber estudiado nada de Claro, ¿de qué es ser catalán, no? Sí, para nada. Solo la perspectiva occidental de un francés que es pro Hollywood, poniendo su... hombre blanco, o sea, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, opinando y no solamente opinando, sino tomándole al mundo, diciéndole, miren, porque lo digo yo, así es como luce el narcotráfico y todos los conceptos que está poniendo en la película. No, y que además, evidentemente, resalta y como que refuerza este tema de vernos como unos salvajes, ¿no? Sí, miren estos salvajes, cómo se están matando por las drogas y cómo... el automáticamente cambiar de sexo los hace de cierta manera. Es como todo mal, porque además se atrevió a meterse con un montón de temas, no solamente con la mexicanidad, sino también a meterse con temas de una persona transexual sin tener la mínima idea, pues ya. O sea, mira, hago un comparativo. Cuando ves, por ejemplo, en Disney, y perdón por la comparación, pero quiero argumentar. No sé, Coco, dices. Coco de Disney. Cuando tú te sientas a ver a Disney esa película, dices, ok, sí, retrataron hasta la abuelita y la chancla. O sea, el pensamiento... Digo, no estoy de acuerdo, pero al menos hicieron su trabajo. Hay un trabajo de entender qué significa una celebración como el 2 de noviembre para un país entero llamado México, que trae una cosmovisión desde el pasado. Esto no es Halloween. Imagínate que hubieran retratado Halloween ese 2 de noviembre. Es el mismo desastre, o sea, es exactamente el mismo desastre. Y por esa razón, Emilia Pérez, y ojo, aunque Cinépolis lo ponga con su garantía de calidad Cinépolis, nadie lo cree. O sea, es como, nadie la va a ver, nadie va a pagar el ticket, aunque hay este morbo, ¿no? No la quiero ver. Es la primera vez que voy a opinar de algo sin haberlo visto.
Y sin haberlo visto, Fernanda me dijo, tienes que ver lo que está pasando con una parodia que está pasando en YouTube de Camila Aurora. Y finalmente, Fer, hace 2 días estábamos en la mañana haciendo de desayunar y hay una entrevista fascinante, vayan a verla. Gaby Mesa, yo no soy fan de Gaby Mesa en general y más por los compromisos que tiene. Gaby Mesa no es libre, trabaja para muchas compañías que ella no puede decir con una 100%. apertura, esta película es una porquería, aunque lo sea, solo lo puede decir a nivel light, y esa no libertad pues hace que yo no pueda creer mucho en su labor de crítico. No es crítico, es un promotor de cine. Sin embargo, sí hace una entrevista brillante porque hace entrevistas que ella no puede, o sea, preguntas o manifestaciones que ella no puede expresar, y evidentemente Camila Aurora sí que lo hace. La entrevista de Gaby Mesa está en YouTube, vayan a verla. Extrajimos algunos audios importantes que ahorita vas a escuchar, pero básicamente Camila Aurora muestra esta parodia que hizo, que nombró Johann Sacrebleu. Sacrebleu, por favor. Y ojo, a ver, yo no quiero, a warning ahora mismo, no quiero ser racista, Xenofóbico. ni clasista, ni xenofóbico, ni estoy en contra de los franceses. Solo estoy en contra de los seres humanos ajá, que hacen alguien mal su trabajo. Sí. De eso estoy en contra. Claro. Y sobre ello va esta crítica. No sobre el pueblo francés, porque a mí sí me gusta el croissant. Discúlpame. Yo sí voy a Francia y me emociono con lo que veo a nivel cultural y Claro. de crítica. Yo le entendí y amé todo lo que pasó en la última entrega de los Olímpicos. Yo estaba fascinado. O sea, yo soy pro Francia con todo lo que ha pasado históricamente y también crítico de las pendejadas que han hecho. Esta es una pendejada. Aunque para ellos signifique absolutamente nada. O sea, es como, ¿qué es Emilia Pérez? Seguro se preguntan. Sin embargo, ahora se están enterando que no estamos de acuerdo con ese director que ellos engendraron. Pues ahora tendrán que hacer algo. Lo que hace Camila Aurora, Fer, es una porquería también. O sea, es una porquería con una crítica de porquería, pero está basada en algo que tú y yo sí que respetamos: la comedia. Y creo que la comedia en estos tiempos críticos es parte de esa esperanza radical y creativa. Lo hablábamos el episodio pasado sobre el rol que juega el enjoyment, porque así lo mencionaban en el reporte, o el gozo y el disfrute de reírte de algo. Y de abordarlo de forma inteligente. Hoy en la mañana, hasta apenas hoy, porque esto tiene 3 días que queremos hablar de esto y darnos tiempo, pero se juntaron tantísimas cosas que no lo hicimos entre nuestras emociones y todo lo que teníamos que entregar. Hasta apenas hoy en la mañana, sábado 1 de febrero, pude ver bueno, tú ya lo habías visto, Fer, yo fue la primera vez que lo vi, lo que hizo Camila. Y te lo puedo decir, no me gusta, es horrible, tiene cortes horrorosos, como la película. Creo que eso es parte también de la broma de hacerlo. Pero señaló 2 cosas que me parecieron total esperanza radical. Tema número 1, y que me emociona. Hace 30 años, cuando conocí el internet, no 30, 20 y tantísimos, ¿no? Muchos años que conocimos el internet. A la hora que filosofamos sobre el impacto que iba a tener una de estas plataformas tecnológicas en el mundo y en los humanos, es que iba a exaltar nuestra capacidad de organizarnos creativamente para realizar un proyecto en el que creíamos y que ese proyecto iba a vivir. Prueba de ello, la Wikipedia. Y entonces estábamos a punto de ver una nueva sociedad que dejaba el territorio de los datos y la información para moverse al conocimiento y la creatividad. Esa era la promesa de Internet y de repente se perdió. Llevamos 2 fucking décadas perdidas. Por ahí ocurrieron plataformas de crowdfunding que hicieron algunos proyectos interesantes. Y este proyecto de Johann Sacrebleu hace que todo vuelva otra vez y vuelva a creer nuevamente un grupo de creativos, artistas, personas que querían expresarse a través de esta crítica, se hicieron parte de un proyecto y en tiempo récord se organizaron, escribieron el guión, grabaron, editaron y lo subieron a YouTube como una crítica contestataria de las porquerías que vino a proponer Emilia Pérez. Eso, Fer, respetos totales. Porque en un mundo donde ya habíamos olvidado el poder creativo, aunque lo que generes es una porquería como estas,
Ese poder creativo es la gran nota de aquí y es lo que a Camila Aurora y al resto de seres humanos que se organizaron para hacer esto me parece fascinante. 2. Demuestra el poder de convocatoria que tiene la creatividad aplicada y de cómo de repente el sentimiento frustrado de no encontrar los mecanismos de decir no quiero ver Emilia Pérez se transforman de repente en un meme o en un TikTok largo, como Camila lo menciona varias veces. Un TikTok caro, dice. Un TikTok caro. De repente se convierte en la voz. Aquí en este podcast, varias veces hemos abierto este podcast con pequeños fragmentos de memes, como el de mueve los ojitos, mueve los ojitos. Que ahí nos odiaron. Mucha gente dijo, ya no los voy a escuchar. Pues ya no nos escuches, gracias. Espero estés viendo otro podcast que sea infinitamente superior y afina a tu pensamiento. Este no lo es. Entonces, Camila Aurora, Fer, lo hizo muy bien en esos 2 apartados. Y eso, Fer, me emociona. ¿Sabes qué estoy esperando? Que haya una respuesta de alguien en Francia a favor o en contra y que manifieste creativamente cosas. ¿Qué conversación? ¿Qué tesis y antítesis? ¿Qué dialéctica increíble estamos viendo con este proyecto? Fer, y eso, yo me paro así como me paré de ti y te aplaudí, a la valentía, al arrojo, a la osadía creativa de decir, yo no me voy a manifestar solo con una idea que tengo en la mente, me voy a parar y la voy chingada madre a grabar y la voy a proyectar en una plataforma, aunque chingada madre me la bajen y aunque no pueda hablar de esto en otras plataformas porque chingada madre me eliminan los comentarios y aquí estoy, papito, vivo con una idea y hay personas que se están manifestando con ella y representa una dignificación de una idea que necesita hablarse seriamente y no con pendejadas y porquerías como Emilia Pérez. Perdón, lo estoy diciendo y una vez vuelvo a decirlo, lo hablo desde la ignorancia, porque yo no he visto a Emilia Pérez, pero como se los dije, sí que me informé con lo suficiente que quiero yo exponerme a Emilia Pérez. No, y que además algo que es importante tomar en cuenta es que Camila Aurora es una mujer transexual. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que obviamente de primera mano puede ella comprender qué significa esa experiencia. O sea, ¿sabes? Sí. Y ella menciona que le da mucho coraje muchas escenas de la película Emilia Pérez, que lo único que hacen es, además de ridiculizar a la cultura e identidad mexicana, ridiculizan el proceso que les ha costado tanto a ella y a la comunidad LGBTQI luchar por esto para que alguien venga y de pronto pase, ¿no? Sí, y además en un mundo, Fer, donde Trump ya está diciendo que, perdón, como país no que existen. Solo hay hombres y mujeres. mujeres. Y ya, y todos los demás no. Entonces todas las luchas que para él ya son nada. Claro. Son seres indeseables. Y que ahora, a ver, analizando este fenómeno desde el punto de vista de lo social y cultural, yo coincido contigo que muchos estamos hartos de un montón de cosas, ¿no? Y a veces nos gana como el decir, pues es que es una cosa más de la que me harté, pero pues ¿qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? Sí. Y al sí poder sumarte a algo, aunque sea una parodia, aunque sea unas risas, pero poderte sumar a algo, sí que te alivia un poco ese dolor. Sí, porque te encuentras que hay otros que estaban pensando como tú, Ajá. pero que no se habían atrevido, primera porque no sabían cómo, y segunda tal vez tenían miedo. Estas palabras que tú pusiste y que las recuerdo, todos queremos soñar, creer, confiar, jugar y compartir, se cumplió con esta parodia. Soñaron, creyeron, confiaron, jugaron, compartieron. Y se hizo este proyecto con las implicaciones que hoy lleva. No sé cómo va a contestar el director a esto. No sé cómo va a contestar la productora a esto. Por lo que yo he visto, no he visto ni la productora ni distribuidora, ni este señor, o el cine mismo, pero, o los Óscares. O el Oscar, bueno, se dice Oscar. Es que el Oscar, eso sí pasó algo importante. A quien actúa, a la actriz, que también es una mujer trans, que hace de Emilia Pérez,
le encontraron mensajes del pasado donde estaba haciendo, y voy a decirlo en su género masculino porque era quien era en ese momento, ataques a Selena Gómez 6 meses antes de grabar la película, ataques a Francia, o sea, esta persona antes y después de su transición se dedicó a hacer tweets horrendos de todas las cosas. Ya. Entonces, que eso es otra parte. No se le está criticando por ser una mujer trans, se le está criticando por sus actos incongruentes y eliminó, o sea, imagínate que está cañón que tengas tantos comentarios o tantas cosas que tú expresaste tan horribles que lo más fácil para ti sea borrar tu cuenta. Pues terminó borrando su cuenta de Twitter. ¿Por qué digo todo esto? Porque a partir de esto la academia ya al parecer va a tomar cartas en el asunto y le van a retirar. Va a reconsiderar su postura. Pero bueno, pues eso está pasando en este mundo. En este mundo donde pues estamos tratando de defender algo, que evitar que nos arranquen algo más, ¿no? Y pues para mí esto representa mucho de la memética también, de la fuerza que tiene esta reproducción memética y que alguien pueda hacer algo y que ella misma lo dice. Yo no quería grabar una película, este es un TikTok largo y caro y ya está. Y así lo ves, o sea, así lo ves. Con todo, sí, y con todo el concepto de lo que significa TikTok. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo digo, esta es una porquería en términos de atributos de producción. Claro, sí, porque pero no es TikTok. Pero es TikTok. No está pensado, o sea, ella no quería hacer propiamente una película, era yo no una soy parodia de Spielberg. algo y ya está. Y por eso dice, es un TikTok. Nunca dice, eso es una película. No, esto es un TikTok largo. Y sí, que no cabe en un TikTok, lo sube en YouTube, ¿no? Pero está hecho con esa filosofía. Ahora, yo estoy siendo muy crítico desde la parte de la integralidad del mensaje mismo, ¿no? Pero el medio es el mensaje, ¿no? Claro. Lo interesante es que esto que hizo, y es la parte que digo que a mí me emociona, este arrojo que hizo, este creer, este soñar, confiar, jugar y compartir, pues lo logró. Y entonces, si algo que no tiene nada de peso, como Emilia Pérez, logra crear o levantar una ceja para pensar 2 veces algo, hay una victoria que celebrar. Claro. Y como este podcast ahora se trata de esperanza radical y creativa, esta es una victoria que hay que celebrar, no por el hecho mismo del contenido que se está peleando, sino por el fenómeno y su existencia. Claro, y por la capacidad organizativa que demostramos en los momentos que hay que defender. Ojalá que podamos trasladar esa organización social en otras cosas de nuestra vida cotidiana. Eso es. Joan Sacreblue. ¡Ulala! Larga vida a la France, ya. Tomen esto, croissants. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario. O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Llegamos a la parte final del podcast, ya después de irnos como en la profundidad, ya estamos yéndonos a la superficie y queremos hablar de una plataforma que encontraste, Fer, porque hay cosas, déjame pongo el contexto. Estamos ahora mismo, como saben, en Barcelona, una Barcelona que se ha manifestado sobre el overtourism o esta masificación. Sobre turistificación. Y estoy totalmente de acuerdo, yo soy parte del problema. Lo digo tal cual, el nomadismo digital del cual tú y yo, Fer, somos parte, es un fragmento del problema porque hizo que la hegemonía de plataformas como Airbnb tomara un crecimiento por la oferta que estaba haciendo y creara un modelo de negocio que empezó a depredar y a crear un efecto brutal sobre los lugares locales y haciendo que los precios se dispararan y todos los problemas, está prácticamente todo el planeta metido en el mismo problema. Y al ser el mundo después de pandemia, y esto lo dijimos en este podcast antes de que apareciera, la voracidad con las personas en términos de viajar, porque saben que el mundo se iba a acabar y su vida probablemente iba a regresar una brutalidad en los viajes y
hoy estamos en ese mundo, ¿no? Donde la brutalidad sigue, el mundo sigue siendo visitado masivamente, las ciudades más icónicas visitadas brutalmente, y esto a la gente de Cataluña y en particular en Barcelona y en otros lugares del mundo ya los tiene hasta la madre y están creando políticas muy agresivas para, uno, contener la cantidad de personas que entran, es decir, controlar y solo abrir la posibilidad para números controlados de entradas. Número 2, detener la exageración de los precios y controlarlos. Y en muchos casos hasta dictaminar ciertas zonas donde se puede y donde no. O sea, hay muchas políticas y más que vienen en el camino. Entonces, hablando de eso, hay una plataforma que se llama Kindred, que también es una idea interesante desde un argumento distinto, Fer. Esto es como una plataforma, en términos prácticos para comprenderlo pronto, de como un Airbnb, pero entre pares. Ya sé, Airbnb también es entre pares, pero interviene muchísimo la plataforma, porque la plataforma es la que recomienda las tarifas, la plataforma es la que cobra. Sí, exacto. Y acá es una plataforma en la que, en primer lugar, para poder acceder, tú ya tuviste que haber hospedado a alguien en tu casa. O sea, digamos que tu rito de paso es que tú abras tu casa y te traigas a alguien a que se hospede ahí. Va, a ver, vamos a empezar. Yo voy a hacer preguntas porque yo soy nuevo en la plataforma, tú ya la conoces más, tú la encontraste. Imagínate que yo tengo una casa, un departamento, un algo. Uh-huh. Y mi casa tiene un cuarto que está listo para recibir a una persona. Exacto. Entonces, yo puedo ser parte, porque lo que entiendo que Kindred es como un swinger de casas. Sí, eso podría ser una gran explicación, pero no solamente debe ser un cuarto o una habitación, sino debe ser la casa. Completamente. O sea, la casa completa. Sí es un swing completo de casa. Exacto. Ya. Ya sí vamos a compartir todo, se comparte todo. Que el concepto de intercambio de casas no es nuevo, ha ocurrido a veces. O sea, por ejemplo, yo entre amigos, con unos amigos chilenos el año pasado. Les propusiste. Les propusimos y ellos dijeron que sí, solo que ya no pudimos agendar nuevamente, hacer match en agendas, pero entre personas. Por eso se decía, ocurre. entre pares siempre ha existido esta Sí. práctica, pero ahora es como una formalización de esto, ¿no? Entonces, tú para entrar tuviste que haber abierto tu casa y ya hospedado a alguien, y con eso te dan como unos créditos o unas monedas de la plataforma, unos puntos, por decirlo de alguna manera. Y entonces ya con esos puntos, porque no puedes pagar con dinero, ya con esos puntos o con esos créditos, como ellos le dicen, ya tú puedes reservar una casa en otro lugar del mundo. Ajá. Wow, y además estoy viendo, o sea, mi pregunta es cómo el modelo funciona para todos. Por ejemplo, para los creadores, que son dos chicas, dos creadoras, tú al momento de que te inscribes a la plataforma, tienes que pagar una membresía de $300 al año para ser parte de la plataforma. Y tú al intercambiar casa, o sea, si tú vas a la casa del otro y el intercambio son puntos, Ajá. es la moneda que se paga, Sí. lo único que pagas en dinero es el coste de la limpieza y una tarifa de servicio por viaje. Ajá. ¿Está bien? Y todo lo demás se paga con puntos. Entonces, entre más rentes tu casa, más puntos te dan, más puedes ir a Claro. otra casa. Y mayor reputación tú tienes dentro de la plataforma y entonces te permite estar en ese intercambio. Está increíble porque imagínate que tú y yo tenemos una casa en México, ¿no? Y mientras estamos viajando por el mundo, va a estar allá meses. La dejas en la plataforma, ¿no? Además, lo interesante es, y que a mí más me llamó la atención, además de eso que tú estás comentando, es que todo el mundo está examinado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú presentas tu solicitud con tu domicilio y todo, debe ser aceptado para unirte a la comunidad. Y todos los miembros deben verificar tu identidad antes de hacer el viaje. O sea, no es como que ya cualquiera se mete. Siento que eso da más seguridad. Claro, porque además te permite a ti aprobar quién quieres que se quede en tu casa. Sí, Y quién exacto. no, con base en esta apertura de datos. Entonces, a diferencia de los sitios de alquiler a corto plazo, todos los miembros deben albergar su propia casa para viajar. O sea, no hay
En este momento, los que ya son miembros de la plataforma, no hay uno solo de ellos que no haya abierto su casa para que alguien se quede. Ya. O sea, es como la ley aplica para todos, ¿no? Claro. No hay preferencias. Así que todos tienen algo en juego y eso hace que estén más comprometidos. Y el 90% de las casas son residencias principales. Por eso te decía, casi no... Ahí, cuartos. aquí ya se y aquí ya se confirma ese dato. Nos están diciendo que el 90% son casas. Ya. Y hay unos que son viajeros con frecuencia, por ejemplo. Y hay una opción de una que se llama Kindred Passport de $600 al año que les permite reservar viajes ilimitados sin tarifas de servicio por un año. Es interesante el modelo. ¿Sabes? Me recuerda algo que ahorita que estaba investigando ya no existe. Mal. Se llama Stusu. S-T-U-S-U. Si ahorita te metes a stusu.com. Stusu.com, me encantaba porque lo que hacía es que imagínate que, no sé, tú eres un artista, un diseñador o un creativo en cualquiera de las industrias creativas y sí, tienes un cuarto. Entonces tú sí podías rentarle a ese creativo en el estudio ese cuarto. Entonces de alguna manera era un tema interesante porque te permitía convivir con creativos del mundo. ¿Sí me entiendes? Era, yo voy a ir a la casa de los Blackbots porque están poniendo en Stusu un cuarto que tienen en Querétaro mientras ellos están en Querétaro. Claro. Entonces era como, quiero convivir, les quiero aprender y al mismo tiempo voy a trabajar porque yo sigo creando como artista. Entonces era una manera como de crear una comunidad en activo de relación, de gente conviviendo. Cuando la vimos por primera vez fue cuando pandemia, porque evidentemente estas estadías largas comenzaban a tener sentido y muchos creativos estaban viajando hacia donde estaban los otros creativos. Es como si de repente, si Frida Kahlo viviera y dijeras, Frida, réntame tu cuarto, quiero estar con usted, se permitiera, ¿no? Eso estaría increíble. Ahora, lo que no me gusta, porque no todo es miel sobre hojuelas, hay una cosa que no me gusta. Y es, me encanta la idea de que un crédito, ¿cuánto vale un crédito? Un crédito es una noche, equivale a una noche, tanto para, tú ganas un crédito cuando alguien se queda una noche y también tú cuando te quieres quedar, pagas con un crédito y significa una noche, ¿no? Es la misma para todos. Pero, como tú decías, lo que sí te cobran es la tarifa de servicio y una tarifa de limpieza. Que cuando ya ves, por ejemplo, yo estaba viendo una casa que está en Atlanta, Georgia. Es una casa muy bonita, 7 noches. La tarifa total ya contemplando ambas tarifas de servicio y de limpieza está en $570. Que dices, o sea, a ver, barato no va a ser, ¿no? Que a mí lo que me gustaría es que fuera más democratizado, pero también entiendo que las casas que están acá, al menos a decir y juzgar por las fotos, pues son bastante exclusivas, o sea, son casas muy grandes, con cierta decoración, o sea, hay un cierto perfil, por decirlo de alguna manera. O sea, no quiero tampoco decir, es perfecto para todos, porque no todos podrían pagarlo. Pues vamos a ver cómo evoluciona y cómo estos huecos donde no entran a otros mercados que estamos buscando más asequibilidad y más como espacios creativos. Sí, porque estas casas se me hacen muy padre para una familia que quiere vivir y estar ahí, pero no está pensado para gente como nosotros yo lo quiero para performar, para trabajar, para pensar. Inspirarme. Ajá, entonces... por ejemplo, a mí me interesaba mucho que estaban abriendo en Holanda, en Ámsterdam. Imagínate en Ámsterdam una temporada, ¿no? Claro. O en Londres, imagínate, o en Berlín, ¿no? Que dices, suena bien, va, y yo dejo mi Querétaro House abierta a esta plataforma. Ya veremos. Está interesante. Sí, ya le encontraste el lado negativo, sin embargo, hay que echarle un ojo cómo evoluciona Kindred, sobre todo en un punto en donde ahora Airbnb necesita entender qué está haciendo mal, pero por lo pronto el primer comunicado de Belsky es que ellos no son culpables de todo lo que está pasando y eso me parece tremendamente cobarde. Que Airbnb no tiene la culpa, solo está haciendo dinero. ¿Cómo cree que va a tener la culpa en la crisis? Que con sus disculpas él está en plan bonanza. Una disculpita. Bueno, pues ya está, eso era. Con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Deben saber una cosa importante.
Llegó la hora de que se suscriban ya. Honestamente, vayan al Patreon. Están ocurriendo cosas brutales. Esta semana acabamos de liberar el Magazine Review. Fernanda acaba de escribir una cosa, en verdad, que a tal punto que no estamos preparados para grabarla. Pero que va a ser grabada para el mes de febrero. Porque es un punto brutal. Es un texto genuino del alma que cuando me lo leyó por primera vez, wow, es parte de todo lo que ha venido ocurriendo de las transformaciones y que nos hemos movido hacia la esperanza radical. Así que en verdad disfruten, los que ya son parte de Patreon, disfruten, los que no se están perdiendo una parte importante de esto. Y también, en verdad, se los digo, este Creative Talks podcast va a evolucionar y el movernos a la esperanza radical y creativa es un pensamiento filosófico y esperamos que nos sigas acompañando, porque sí, esto sí, Creative Talks siempre va a ser gratuito, pero va a tener una transformación temática y de tiempo y por supuesto que le vamos a dar una extensión profunda a las personas que estén dentro de Patreon junto con el resto de contenidos que están ahí. Fernanda Rocha, ha sido un privilegio atravesar estos 600 días de enero del 2025 contigo. Pues un placer estos 299 episodios, que cada vez nos acercamos más a la meta de los 1000. Pues yo soy John Black. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó